Este año nos quitó mucho, pero también nos enseñó que un gesto se siente sin importar la distancia. Un abrazo puede transmitir calor incluso siendo virtual. Y una sonrisa puede iluminar toda una habitación aunque esté detrás de una pantalla. Está en nosotros que la magia de la Navidad no se pierda. Por eso con Andalucía, esta Navidad, hagamos que la magia pase. Por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito Andalucía, participas por el reembolso de tus consumos durante diciembre. Sé uno de los 20 ganadores. Andalucía, hagamos que las cosas El pasen. deporte como las fiestas nos une. Esta temporada disfruta tu pasión con DirecTV. Vive el desenlace de la Liga Pro, las mejores ligas europeas y toda la adrenalina de la UFC en vivo. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de descuento, más 0 costo de instalación y 12 meses de descuento en tu HBO Pack o Fox Premium. Suma más pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. Feliz entretenimiento, DirecTV. Aplican condiciones. Más información de la promoción en la sección condiciones y tarifas en www.directv.com.es. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya para conversar sobre un tema que no solo ha causado inquietud, análisis y también, ¿no?, provoca que la Fiscalía, que los sectores de control del Estado puedan investigar cómo ha funcionado. Y para tratar este tema sobre Neurona, que es esta empresa publicitaria que está actuando en varios países, pero que fue creada también aquí en el Ecuador, que tiene unos socios en el Ecuador y que tiene un rol un poco de llevar adelante el pensamiento de lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI, ¿no? La revolución que camina por América Latina y que tiene unos nexos, y esos nexos son a ratos financieros, no solo ideológicos, sino que son el marco jurídico a través del cual pueden operar. Y para eso hemos invitado al director de Código Vidrio, Arturo Torres, y también a Sebastián Mantilla para hacer este seguimiento. ¿Cuánto? Porque uno podría decir, bueno, si hay una línea de pensamiento internacional, lo lógico es que coordinen, lo lógico es que tengan unos voceros y que, digamos, puedan presentar sus tesis y promocionarlas. Pero cómo se financian y cómo llegan a eso es lo que queremos un poco debatir y construir. Ya habíamos tratado el tema del pago de la seguridad del expresidente Correa, y también habrá que ver estos nexos con Neurona. Entonces, Arturo, ¿cómo encuentras? Uno puede leer el artículo de ustedes en Código Vidrio y dice, ¿cómo se encuentran las relaciones? ¿Qué es Neurona? ¿Qué significa para este grupo de pensamiento, entre comillas, de América Latina y también de España, ¿no? Bienvenido, buenos días, Arturo. Gracias, Francisco, buenos días. Bueno, Neurona es básicamente una empresa que nosotros hemos podido identificar luego de un seguimiento que a la vez hacíamos de la operación o de la relación de CELAC con el expresidente Rafael Correa a través de este personaje Guillermo Oglietti, que es el subdirector de CELAC, que también aparece creando Neurona. Entonces, un tema derivó en el otro. Realmente. Entonces habíamos venido siguiendo, como decía, cómo operaban estos tanques de pensamiento, su financiamiento, las relaciones, las conexiones, y ahí es que empezamos a averiguar más sobre Neurona, porque encontramos el dato de que Neurona es un patrón, ¿no es cierto? Es parte de un patrón en el cual básicamente la misma empresa opera en varios países para apuntalar y articular las campañas electorales del correísmo, de Manuel López Obrador en México, de Nicolás Maduro, Pablo Iglesias en España con Podemos, también en Bolivia,
Y en el caso ecuatoriano, lo que establecimos es que, o sea, tiene sus oficinas, fue creada en el 2014 por el mismo personaje, Ujú. Oglietti, con una mexicana que a su vez es una de las principales accionistas de las otras sedes de Neurona en varios países. Entonces tienes factores en común que identifican a esta empresa con un proyecto mucho más grande, mucho más regional, mucho más articulado. Y básicamente lo que, como decía hace un momento, lo que ya en esta investigación concreta que publicamos de esta semana, lo que vemos es que Neurona es una pieza clave dentro del Ujú. ecosistema de la izquierda radical, que sigue, por ejemplo, los lineamientos, está alineada con lo que dice CELAC, que es el centro que se encarga de diseñar las políticas y las estrategias, y Neurona lo que hace es plasmar eso en spots, en productos publicitarios, básicamente para ganar elecciones, porque ellos se Ujú. activan en elecciones. Entonces tienen una labor muy concreta y muy efectiva, hay que decirlo también, Sí, porque sí. tienen un conocimiento muy vasto, tienen información Han cruzada. trabajado en eso, ¿no? Así es, entonces es una maquinaria muy potente, la verdad, a nivel político, electoral, es una estrategia muy clara, muy Ujú. definida, pero que tiene este apuntalamiento regional y también con España, ¿no es cierto?, con Podemos. Claro. Entonces hablamos de muchos personajes que actúan detrás de esto y por eso es que es un fenómeno noticioso muy, muy interesante de explorar. Claro que sí, al saludar a Sebastián Mantilla, Sebastián, bienvenido, buenos días. Lo que Arturo nos dice, aquí hay Buenos días, Francisco, un gusto estar aquí. gracias, aquí hay una primera panorámica, diríamos, ¿no es cierto? Y luego el artículo va y va llevando los nexos y nos va planteando. En principio yo decía que exista una conexión ideológica e incluso una organización internacional que lo haga es legítimo, pero aquí lo que estamos observando es unas conexiones de publicidad y propaganda. Neurona es la que trabaja en ese sentido, basado en lo que hace la CELAC. Y esta CELAC, que a ratos puede llevarnos a pensar en algún organismo regional, incluso, no en una fundación que lleve el pensamiento de un sector del país o de los países de América Latina, incluido España. Portugal parece que asoma solamente como el punto de donde va la plata desde Sudamérica a Portugal y de Portugal a España. Bueno, Oglietti, todos estos nombres se vuelven a juntar en esto. ¿Cuál la visión desde el análisis? Y no sé si ya leyó el trabajo hecho por Código Vidrio. Sebastián, bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Arturo. Un gusto estar aquí. Y igualmente un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente, ayer revisé en detalle el artículo publicado por Código Vidrio que lo firma la redacción de Código Vidrio. Y claro, se aprecia de alguna manera todos los vínculos que pueden existir y han existido de esta firma consultora que no solamente se le creó en Ecuador, sino también con otros nombres igual muy parecidos en otros países como en México, España y no sé si se me escapa algún En país más. Bolivia. E igualmente los vínculos con otras personas que exactamente que dirigen lo que se llama la CELAC, que creo que es una especie de centro de estudios estratégicos, algo así lo llaman, que es una especie de think tank que Ujú. lo crearon, yo creo que en un principio aquí en Ecuador, una vez que Sí. terminaron, ya no sé si es por el año 2017, el mismo presidente Correa con algunas personas afines. Eh, y yo le diría, o sea, yo he leído, digamos, el artículo, se nota, digamos, de alguna manera todos los vínculos, la presencia en campañas electorales, no solamente, claro, de Ecuador, sino también en México, Bolivia, España con Podemos. Pero digamos que no podría Arturo encontrar aquí todavía algún tipo de desvío ilegal de fondos. O sea, no encuentro todavía aquí algún elemento más comprometedor, más allá de lo que se aprecia aquí, que puede ser de que existen dos organizaciones que estarían como apoyando al proceso que lo llevan adelante,
que sería el proceso este de la revolución ciudadana a nivel latinoamericana o lo que podrían llamarse estos partidos de la izquierda populista. Y me refiero, por ejemplo, a los regímenes de Venezuela, al de Correa en su época aquí, al de Bolivia, Argentina, igualmente en el caso de España, de Podemos. Entonces, lo que uno sí puede apreciar aquí es que prácticamente cuando llegan al poder, parecería que ciertos contratos, por ejemplo, de consultoría, ciertos contratos que tienen que ver con el tema de manejo de medios, manejo de publicidad, lo Chevron estarían es un caso, encaminando. ¿no? La campaña Sí. de Chevron, y es una campaña no barata, digámoslo así, o sea, tiene recursos. Y lo que sí se puede determinar, Sebastián, cuando uno revisa todo, y los nexos Sí. que muy bien trazados se van, es que si tienen contratos con el Estado, se financian de ahí, y uno de estos nexos termina pagando la seguridad de un expresidente sin ton ni son, $500,000, lo que habría que buscar entonces es cómo se financian y de dónde les llegó la plata, porque hay que reconocer, como ha dicho Arturo, son buenos en temas publicitarios y en vender ideas, y no necesariamente las que luego aplican, Sí, Sebastián. habría que analizar en detalle, por ejemplo, igual en el caso este del contrato de la mano sucia de Chevron, es uno de los primeros contratos, creo que le asignaron a este señor César Hernández, director de Neurona, mexicano, pero habría que ver en qué términos se asignó. Y ahí ya viene un tema ya mucho más jurídico, más legal, si es que se adjudicó siguiendo los procedimientos adecuados, si es que no hubo sobreprecios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo diría más allá lo preocupante hasta cierto punto para, no sé si la misma ciudadanía, es de que estamos, digamos, frente a una organización política, en el caso, por ejemplo, del correísmo, que tiene todos los recursos del Así mundo, es. que tiene todas las alianzas y vínculos a nivel regional, y que estamos, digamos, al frente de una organización que se está moviendo y que busca, de alguna manera, regresar al poder utilizando todos los medios posibles. Y en ese sentido, claro, yo veo que incluso hasta la competencia no es una competencia, digamos, hasta cierto punto igual, pero uno puede ver que detrás del correísmo como tal existe una cierta organización, existe, por ejemplo, personas que están pensando en cómo, digamos, retomar el poder, pensando, por ejemplo, cómo estructurar las campañas electorales, los mensajes que se van a utilizar en las campañas electorales, las estrategias, la planificación, etcétera. Entonces, y yo diría que no solamente en el caso del correísmo podríamos ver la presencia de esta empresa posiblemente, o igualmente de CELAC, sino también hay igual algunos especialistas, por ejemplo, en temas de publicidad, que yo diría que no solamente se le podría atribuir a Neurona el tema de la participación en las campañas, sino también a los mismos hermanos Alvarado, que ellos también son expertos y manejan empresas de comunicación. Y de hecho manejaron la publicidad del Estado, ¿no? Claro, entonces ahí, Arturo. Exactamente, entonces. Sí. Quería ir por donde Arturo, porque si bien entonces de estas dudas que se generan, uno podría plantearse, Arturo, ¿cómo se financiaron? Ese primer contrato, por ejemplo, que comentábamos de Chevron, la mano sucia de Chevron, ¿qué monto? ¿Se podrá cuantificar en cada país cuánto se le ha pagado a Neurona? ¿Por dónde pueden ir a otras investigaciones o ustedes mismos por dónde pueden avanzar? Porque estamos enfrentándonos quizá ahí y algo a no solo los recursos de la corrupción, sino a otros recursos que podrían llegar a financiar campañas que vuelvan ilegítimos incluso los triunfos de este mismo sector con tanques de pensamiento, spots publicitarios y que pueden terminar gobernando nuevamente, Arturo. El micrófono, Arturo. Sí, perdón. Sí. Creo que efectivamente concuerdo con Sebastián en el hecho de que en el artículo en el cual abordamos específicamente cómo opera Neurona en varios países y cómo es investigada, porque también hay que destacar que es investigada en España y México por el desvío de fondos públicos que era para la campaña de Podemos, y sin embargo, como otras
150.000 euros acabaron financiando la campaña de López Obrador. Entonces, ahí tenemos evidentemente otra pista, y en Bolivia se investiga lo mismo, es decir, el desvío hacia actividades ilegales no declaradas, y sobre todo en otros países. O sea, en el caso de Podemos, es evidente, hay un juicio que se ventila precisamente por el desvío de fondos hacia productos publicitarios y electorales en México. Entonces, lo que estamos viendo y lo que un poco la intención periodística es mostrar un mecanismo, ¿no es cierto?, con el cual están operando a través de think tanks, que es como la primera, es la primera capa, ¿no es cierto?, la capa más visible, y luego cómo se articulan estos tanques del pensamiento. Lo que encontramos es que el subdirector de un tanque de pensamiento abre un offshore que es contradictorio con el discurso político que ellos mantienen sobre paraísos fiscales, sobre offshore. Esto terminan desmontando el discurso que tienen sobre esto, ¿no? Sobre la soberanía y todo eso. No, ellos quieren una soberanía para someter. Exacto, o sea, lo que estamos hablando es de un negocio que se sirve de la política para un fin concreto de llegar al poder. Y además de que planifica muy bien, estructura muy bien todo esto, porque no olvidemos que estos organismos, el Instituto Eloy Alfaro, la CELAC, Neurona, fueron creados durante el gobierno de Rafael Correa, desde el año 2014. Claro. Se articulan todos estos organismos por estos mismos personajes, y luego esto deviene ¿en qué? En el pago a Rafael Correa de salarios de $10,000 mensuales, por ejemplo, en el caso de Neurona. En el caso de Eloy Alfaro se han hecho transferencias por 80,000, en el caso del Instituto Eloy Alfaro por cerca de $80,000 al expresidente Rafael Correa. Entonces, es muy conveniente haber creado para él estos organismos que luego le financian, ¿no es cierto? Eso es un evidente, o sea, este mecanismo, ahí hay muchas cosas de por medio. Entonces, estamos, creo, ante las primeras fotografías de cómo montaron esta maquinaria muy bien pensada, como decía hace un momento, para precisamente ellos seguir activos, o sea, apuntalar muy bien el proyecto político a mediano y largo plazo, y por eso también se entiende que ellos sean tan poderosos en los medios digitales, por ejemplo. Porque Neurona también crea estos medios digitales de fachada, ¿no es cierto?, que simulan ser independientes, pero realmente son propagandísticos, perdón. O sea, es un esquema muy complejo, ante lo cual, como decía, estamos viendo las primeras fichas y un poco el esquema que funciona detrás de esta operación. Claro, Sebastián, ahí entonces encontramos un hilo conductor sobre la actuación para conseguir el poder. Y usted comenzaba a tratar el tema diciendo, oigan, aquí hay entonces una organización que lo que busca es acceder al poder, permanecer el mayor tiempo posible. Con esa línea de pensamiento han tenido éxito, pero claro, aquí por detrás es quién los financia, cómo consiguieron ese financiamiento, cómo puede una organización mandarle el Eloy Alfaro, el Instituto Eloy Alfaro, $80,000, $10,000 por conferencias, por cada visita. No sé cuánto le costará o al Instituto Eloy Alfaro o a la CELAC la visita de Correa a Venezuela, por ejemplo. Sebastián. Sí, efectivamente preocupa lo que de alguna manera menciona Arturo, y más cuando, por ejemplo, esos fondos eventualmente pueden salir de las arcas del Estado. Me refiero a las arcas del Estado ecuatoriano, o en el caso, por ejemplo, de España, en el caso de Bolivia o México. Y en realidad, claro, uno puede ver que se van como fortaleciendo estas organizaciones, pueden ser como en el caso estas de firmas consultoras e igualmente centros de pensamiento, y que claro, el momento ya de requerirlas, como para el caso, por ejemplo, de Rafael Correa, para la organización, por ejemplo, de campañas mediáticas en redes sociales, para financiar la movilización, por ejemplo, de las personas allegadas al presidente Correa por América Latina, recurren a estas organizaciones. Pero, bueno, yo no sé, y aquí yo no quiero ser un poco como abogado del diablo,
pero yo diría que eventualmente, no sé si necesitaríamos como más datos, Arturo, más datos contundentes y eventualmente tal vez ver hasta cierto punto cómo la operación, digamos, de estas organizaciones podría estar, digamos, vinculada, por ejemplo, con alguna organización política del país y ver si es que hasta cierto punto ameritaría, por ejemplo, el cumplimiento o incumplimiento, por ejemplo, de ciertos artículos que tienen que ver, por ejemplo, con el Código de la Democracia. Me refiero, por ejemplo, al artículo 360 del Código de la Democracia o eventualmente los otros artículos que hablan sobre el tema del financiamiento de la política y también igualmente sobre las funciones que tienen que tener las organizaciones políticas. Y en ese sentido también, Francisco, yo quiero ser también ahí sumamente como muy crítico y ponerme en una posición tal vez, no sé si más central, ni a favor del correísmo ni tampoco en contra del correísmo. Yo creo que la posición crítica debe ser una posición crítica frente a cualquier organización política que no cumpla con las funciones establecidas en la norma ecuatoriana. Y creo que igualmente, por ejemplo, más allá de lo que eventualmente podrían pagar estas organizaciones, que veo que son también igual recursos que son para movilización, pagar una conferencia. Mire usted, Francisco, un poco comparado con lo que se habla de que en la época del correísmo, digamos, se llegó a perjudicar al Estado en cerca de 80.000 millones de dólares. Ahí está el dinero, digamos, de la corrupción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el dinero del narcotráfico, que cada vez está presente, mucho más presente, por ejemplo, en América Latina, y que no solamente puede estar financiando, yo aquí no veo ninguna, digamos, financiamiento del narcotráfico en el caso de esta campaña? Bueno, hay un tema que está pendiente y que todavía no ha sido aclarado, como fue el financiamiento de la campaña del presidente Correa de parte de las FARC. Pero el tema del financiamiento, por ejemplo, de las campañas es un tema también muy delicado y que creo que habría que poner la atención no solamente al caso del correísmo, sino también a otras candidaturas que ahora están terciando en las próximas elecciones. Entonces, en ese sentido, yo quisiera más bien, claro, celebrar este primer trabajo producido por Código Vidrio, pero a veces me parece que hasta cierto punto hay ciertos temas que se los lanza a los medios de comunicación como un tema noticioso, un tema, digamos, bomba, digamos, que puede llamar la atención. Pero les digo que ciertamente, siendo muy sincero y tratando de tener una posición mucho más crítica y de centro, yo diría que tal vez faltarían más elementos, más documentos, más información para que pueda de alguna manera ser más contundente. Sebastián, esto que usted nos dice, claro, uno comienza a ver cómo llegan y el trabajo de Código Vidrio nos lleva por un camino a decir, oigan, esto que están haciendo, y usted dice, nos están incluso usando el propio Código de la Democracia, todos estos portales que trabajan para publicitar y que van en cadena con lo que hace la CELAC, con lo que hace el Instituto Eloy Alfaro, nos llevan a pensar entonces que o les financian o es estrictamente militancia. Y pongámonos en el plano de usted, uno diría, quizá porque no queremos ver lo que está ahí en evidencia, siempre han hecho lo que les da la gana, estimado Sebastián. Francisco, ahí yo quisiera también mencionar lo siguiente, o sea, bueno, no veamos solamente el correísmo, sino veamos igual a otras candidaturas y veamos a todos y veamos quiénes financian. El candidato Lazo, por ejemplo, ya ha estado presente en redes sociales en los meses pasados. La pregunta es, ¿quién le financia? Otros, igualmente, líderes políticos que ahora están terciando para la presidencia, también han estado en redes sociales o han estado ya recorriendo el país. ¿Quién les financia? Y no solo diría, miremos el caso del Ecuador, sino también veamos el caso de América Latina. Se sabe igualmente que hay partidos políticos que también tienen sus propios think tanks, que trabajan generando, por ejemplo, información, que trabajan de alguna manera generando ya, por ejemplo, sus propios planes de gobierno. Veamos en el caso, por ejemplo, de Chile. En Chile tenemos varios think tanks que siempre están vinculados tanto a partidos que son, por ejemplo, y tienen vínculos con el presidente, actual presidente Sebastián Piñera, y otros también igualmente think tanks que corresponden igualmente a candidaturas de la centroizquierda y de la izquierda. Muchos de ellos también igualmente se sabe que, por ejemplo, en el caso de Chile, estos think tanks
De ahí salen, por ejemplo, funcionarios que son funcionarios, por ejemplo, que van a un ministerio, ministerios y demás. En el caso, por ejemplo, de Alemania, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Inglaterra, hay think tanks que tienen también un cierto vínculo o relación, Pero por ejemplo, Sebastián, con un partido y con en el otro. caso de Alemania, en general en Europa, incluido España, donde ha podido armarse, está determinada en la ley. Hay fondos para hacer eso y hay fondos de asistencia para... Pero estos sabemos de dónde vienen de los presupuestos de los estados para cada partido, para que los think tanks sean financiados y saben quién les paga, pues, Sebastián. Claro, lo que es irregular y lo que es realmente alarmante es de que se utilicen, por ejemplo, fondos públicos o fondos que eventualmente, por ejemplo, en el gobierno del correísmo, se destinaron para, por ejemplo, campañas de comunicación. O sea, es decir, muy bien, campañas de comunicación, organización, me acuerdo yo también de las sabatinas, y que esas vayan dirigidas solamente a ciertas empresas publicitarias. Claro. Y es a través de esos contratos entregados a dedo cómo se les financia o se les fondea para que después hagan trabajo. En gran parte de eso está Arroz Verde, ¿no? Claro, si usted dice, oiga, está Arroz Verde y Arroz Verde, lo que está entonces, Arturo, es como cerrando un círculo. Arroz Verde demostró que hubo una oficina en la Presidencia de la República, nada menos que la que coordinaba era una señora que llegó a vicepresidenta de la Corte Constitucional, que está presa, que está sentenciada, que ayudó a descubrir todo esto. Todo esto tiene un círculo y a veces, como dice Sebastián, Arturo, siempre habrá gente que diga, oigan, sí, pero ¿y los otros? Sí, en virtud de eso, sí, Sebastián tiene razón, y los otros cómo están. Pero aún no terminamos de ver lo que han hecho en estos 14 años, Arturo. Sí, creo que hay que estar claros de que los periodistas no somos investigadores de la fiscalía. Básicamente lo que hacemos es poner en manos o en conocimiento de la comunidad los datos que vamos recopilando en nuestro trabajo. Estas investigaciones, yo le invito a Sebastián a que lea un poco más los reportajes que hemos publicado antes y pueda tener más elementos de juicio como para poder entender que este es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso que viene trabajando desde inicios del año, de este año. Empezó con una publicación que hicimos en abril del 2020, que se llama Dos think tank fueron una lotería para Correa y sus amigos. Y ahí precisamente lo que mostramos es que tanto el Instituto de Alfaro como CELAC fueron creados durante el gobierno. Por eso es que no es un fenómeno, o sea, no es un fenómeno, ¿por qué no investigan también al resto? O sea, claro, se investiga lo que uno, o sea, los datos que van surgiendo de fuentes que uno va recopilando y en función de eso se van apuntalando hipótesis y se van documentando las cosas, pero es imposible pensar que uno también puede entrar a investigar. Evidentemente que se puede entrar a investigar otros partidos políticos, pero eso implica más equipo, implica muchos más recursos. Nosotros, o sea, tenemos muchas limitaciones, ¿no es cierto? Somos un medio pequeño que nos enfocamos y lo que sí seguimos son procesos noticiosos, informativos, y nos enfocamos en reportajes a fondo. Este primer reportaje que publicamos en abril pasado lo que mostró es que desde el 2017, sobre todo hasta el 2019, Correa fue conferencista, por ejemplo, del IPE, con un mensual del Instituto Eloy Alfaro de $6,000, mientras que mensuales, ¿no? Sí, claro. Mientras que en CELAC dio charlas a partir del 2018 por $8,000 al mes. Durante 10 meses, el expresidente recibió $19,000 mensuales, incluida la pensión. O sea, no se incluye la remuneración por el programa de entrevistas en RT, financiado por el gobierno ruso. Entonces, evidentemente estamos frente a otro fenómeno que tiene mucho que ver con lo que fue el gobierno anterior, desemboca en un beneficio específico para el expresidente Correa, y ese es un fenómeno noticioso que a mí me parece que tiene mucha relevancia por sí mismo, independientemente de que yo coincido con Sebastián en el hecho de que, claro, no es solo el correísmo, por supuesto que no debe ser el correísmo, porque es un sistema opaco en el cual
Para el Consejo Electoral, por ejemplo, ¿cómo va a controlar las campañas electorales? Sabemos que el problema de fondo de las campañas es la falta de control y cómo empiezan las campañas donde se crean compromisos con financistas ocultos, que también es un fenómeno recurrente en el correísmo, pero evidentemente el correísmo es el que ha manejado mucho mejor esto, y yo por eso decía, refiriéndome al tema, al último tema que publicamos, esta es una secuela, es una fotografía del mecanismo. Nadie ha dicho que es ilegal ni ilícito, eso no se dice en el reportaje. Básicamente estamos poniendo en escena un fenómeno ¿Cómo funciona? que tiene una continuidad y que se va publicando en función de los documentos, de los testimonios, de las evidencias que recabas. No hay otra forma de hacerlo. En este caso, Arturo, esto es el juzgar 14 años de gobierno, porque hay que decirlo así también, el señor presidente Moreno llega con todos estos auspicios, o sea, en la campaña de él está Neurona también, están todos, o sea, son 14 años de manejar el poder y que han permitido, claro, es juzgar eso, cómo lo han manejado, y si empata o no con el discurso. La comunicación nos lleva a eso, y ya habrá tiempo de juzgar también a los otros, pero a mí me resulta, diría, ¿cómo están financiándose los otros? Unos podrían decir exclusivamente del Estado ecuatoriano, otros podrían decir tienen sus propias platas, otros también tienen asistencias de otros sectores que tienen intereses específicos. Pero aquí lo que estamos es intentando descubrir, por lo que se lee y por todos los reportajes, que además los hemos analizado públicamente, nos llevan a pensar en esta estructura que sí, si tomamos en cuenta Rosverde que pagaba facturas de publicidad, tienen una estructura casi delincuencial, Arturo. ¿Ese es el sentido? O sea, creo que está bien delimitar el tema de dónde empieza lo ilegal, dónde empieza la cuestión política electoral, que es parte. O sea, yo creo que estas prácticas evidentemente no son solo del correísmo. También trabajan otros partidos así mismo, como contratan trolls, como tienen un sinnúmero de... O sea, en una campaña electoral la guerra sucia es inherente a toda la práctica política. Eso, o sea, en nuestro país y en Latinoamérica así funciona, y en otros países no, también. En todo el mundo. Entonces, se ve, ¿sí? Así es. Entonces, el correísmo, lo que pasa es que no se había visto, yo no había conocido un fenómeno y una estructura que se haya armado a partir del anterior gobierno, que luego se manifiesta, hay una ruptura con el presidente Moreno, y esto se activa con más fuerza y se decanta, por ejemplo, Neurona a favor del correísmo, y ellos siguen alimentándose en función de estos centros que además son empresas privadas, no es que son ONG. Fundaciones son empresas. O sea, son empresas privadas que generan lucro, y por lo tanto, ¿cómo es que reciben recursos públicos? Eso es lo que también llama la atención. Entonces, sí hay un tema de interés público muy fuerte, y creo que evidentemente esto es como, o sea, el tema, independientemente de que ahora nosotros hayamos publicado estas historias, creo que la prensa, la fiscalía ahora mismo está investigando, de lo que yo conozco, este fenómeno, pero es un compromiso igual de todos los ciudadanos, porque mostrar lo que está pasando de las ONGs, de los organismos, están interesados en la transparencia frente a un tema que ya hemos entrado de las elecciones, comprometernos con eso, porque no es solamente una tarea que le corresponde al periodismo, eso sí quiero estar claro. Sebastián, la noticia criminal, para decirlo totalmente en español, esta noticia nos lleva a que las autoridades del Estado reaccionen y pueda verificar o incluso darles certificados de buena conducta, podríamos decir. Pero aquí hay una estructura que ya está aprobada en Arroz Verde, pero adicionalmente se buscan las empresas con las que han funcionado, y ahí están estas empresas. ¿No les llama por lo menos la atención, Sebastián? Claro que llama la atención, y yo lo que rescataría del trabajo hecho por Arturo y Código Vidrio, que me parece muy interesante, es justamente eso, poder tratar hasta cierto punto de transparentar cómo están funcionando las organizaciones políticas, y en este caso el correísmo.
Pero lo que yo de alguna manera veo, y veo hasta cierto punto con preocupación, es de que no estamos frente a un partido político más, a una fuerza política más. Aquí vemos que hay una organización potente para, ahora en este caso, no solo mantenerse en el poder cuando era en la época del correísmo, sino para regresar al poder. Y es básicamente a partir de una articulación incluso regional, una articulación que uno puede ir viendo. Vean ustedes, ya no es como antes funcionaba eventualmente la izquierda cubana, que de alguna manera tenía sus vínculos, articulaciones. Desde La Habana se dictaban solamente ciertos lineamientos de qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Desde La Habana en los años 60, tomemos en cuenta, incluso desde los años 60 y 70, se promocionaba mucho el tema de la lucha armada para tomarse el poder. Pero yo diría que estamos ahora ante nuevos escenarios de hacer política o de hacer política a nivel regional. Y uno puede ver que ya no es, digamos, esos mismos esquemas, sino se utilizan los esquemas, incluso, por ejemplo, basándose digamos, en el ordenamiento jurídico que puede existir en cada país. Y ven ustedes que, por ejemplo, en el caso de esta neurona, no es, digamos, como un grupo que actúa de manera ilegal. Crean una empresa y una empresa que tiene un objeto. Sí. El objeto es hacer, exactamente, crean supuestamente una organización. Creo que CELAC ni siquiera tiene el estatus de una organización o think tank, sino, como decía Arturo, que es una offshore creada en una empresa igualmente, pero que lo llaman think tank. Entonces vean ustedes que es a través de estos think tanks, de empresas, que van, digamos, hasta incluso reclutando a gente que es especialista en ciertos temas, por ejemplo, temas de comunicación. Y ven ustedes que en el caso, por ejemplo, de una campaña electoral, es realmente como bien difícil eventualmente ya luchar o pelear, digamos, en igualdad de condiciones frente a estas organizaciones que ya han venido trabajando meses y años en apuntalar, por ejemplo, un cierto discurso, en comunicar o mandar mensajes, por ejemplo, a nivel, quién sabe, nacional o a nivel local, pensemos en el caso del Ecuador. Entonces, es hasta cierto punto que no son, digamos, organizaciones que actúan, por ejemplo, como ahora, que ya comienza y vamos a tener ya una campaña electoral que es en el mes de enero prácticamente, sino que ya están actuando, digamos, con algún tiempo atrás. Y en ese sentido yo tengo mucha preocupación porque en por ejemplo, proceso electoral no tenemos o no va a haber, digamos, una competencia, digamos, en igualdad de condiciones. Y yo creo que, por ejemplo, el mismo correísmo y la misma candidatura del señor Andrés Arauz le ha metido muchos recursos y ya está movilizándose a nivel nacional con una cantidad de personas. Y creo que eventualmente pueden haber ahí sorpresas. Es decir, no estamos frente a un competidor nada más, a un candidato como muchas gentes o muchas personas eventualmente dicen, sí, pues es un aparecido, es la única, digamos, ventaja o digamos la única facultad que tiene el señor Arauz es de que es fiel, digamos, seguidor de Correa, que no le cuestiona, que simplemente va a hacer todo lo que le diga, es decir, un borrego elevado a la 5ª o 10ª potencia. Pero detrás de la candidatura de Arauz hay toda una organización, digamos, política, una cantidad de consultores y especialistas que no solamente tienen que ver justamente con esto, sino mucha gente esto, antes del pero gobierno. Sebastián, justamente esto devela las investigaciones, cómo se han ido estructurando a partir del manejo del Estado para enfrentar o permanecer o retornar al poder. Estamos frente a una estructura con un poderío económico que no habíamos visto antes, porque antes sabíamos los que quieren y tienen plata podían competir, pero incluso les pueden ganar a los que tienen su propia plata, Sebastián. Así es, y yo diría que estamos ante una situación realmente diferente, distinta. Uno puede ver que también incluso ciertos actores políticos que en el pasado igualmente hicieron dinero producto de la corrupción cuando estuvieron en el Estado. Yo les diría que tienen mucha de esa plata guardada solamente en las cuentas bancarias, quién sabe, en Suiza o donde más. Pero aquí tenemos una situación diferente, donde incluso esos recursos provenientes de la misma corrupción han servido para crear organizaciones, para, digamos, seguir hasta cierto punto en el poder. Entonces, eso es lo que de alguna manera, como digo, tiene mayor preocupación. Y eso es lo que creo que
Claro, entonces no estamos ante una forma como tradicional antigua de hacer política. Aquí vemos donde justamente igual, ve usted, y no hemos hablado, por ejemplo, de las empresas encuestadoras registradas en el Consejo Nacional Electoral, que supuestamente son independientes, pero que eventualmente ya vamos a ver que comienzan a sacar cifras de donde apuntalan y dicen el candidato tal pasa a la segunda vuelta, quien tiene más posibilidades están ahí. Entonces son una serie de actores, de organizaciones, incluso que cuestan. tienen vínculos con el mismo correísmo que cuestan y que de alguna manera tienen un cierto financiamiento. Habría que ver cómo, no sé si ya se financiaron anteriormente en el anterior gobierno. Esto demuestra que sí, la offshore hecha en el Uruguay y el señor Oglietti puede hacer transferencias a algunas de estas empresas que están actuando aquí para la campaña. Y lo que Sebastián nos dice, Arturo, es ya se están activando. O sea, si bien no podemos decir la plata ya está, pero ya se siente que se mueve, están moviendo los recursos para activar la campaña. En parte sí creo que el artículo y la investigación que ustedes han hecho nos pone de frente a una estructura organizacional con recursos que han salido de los estados y que pueden llevar al sometimiento político. En Venezuela les basta con el 30-35% para controlar el país y no permitir que el resto, que no está con ellos, tenga una opción de pensamiento. O sea, ¿están cercándonos, Arturo? Sí, yo destaco lo que acaba de mencionar Sebastián como el problema de fondo, ¿no? Este esquema lo que nos muestra es que hay una lucha desigual que se está librando, ¿no es cierto? O sea, porque lo que se supone frente a los procesos electorales es que hay unos marcos, hay una ley que te define específicamente, que te marca la cancha, pero aquí estamos frente a otra cosa. O sea, hay estos tanques del pensamiento que promocionan desde hace muchos años de manera sistemática el correísmo, y eso puede ser asimilado como una propaganda y una publicidad constante a favor del correísmo, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero cómo controlas eso? Entonces encontraron la fórmula ideal para evadir cualquier control y rendición de cuentas en lo electoral, ¿no es cierto? Porque por eso creo que es un factor que nos ayuda a entender por qué el correísmo ha mantenido su presencia, ¿no es cierto? A través de todos estos organismos, medios digitales, toda esta estructura muy, muy bien pensada, como digo, ¿no? Yo creo que en la brega política estamos efectivamente en otro momento. O sea, ya no es la política convencional, sino que hay estas estructuras mucho más pensadas, no en el campo delictivo, porque lo delictivo ya es como, bueno, probar que esto efectivamente se financia con recursos públicos y eso no, o sea, no es parte de las reglas del juego, pero evidentemente están sorteando, ¿no es cierto?, los mecanismos de control, están atando con todas estas estructuras, tanques de pensamiento para mantener una maquinaria muy poderosa, y no es, digamos, circunstancialmente es el correísmo, pero mañana puede ser Guillermo Lasso si llegara a la presidencia, o Yacu, que ya aprende el mecanismo y esto les va a servir para perennizarse en el poder. Claro. Lo que pasó entre la ruptura entre Moreno y Correa no estaba en el libreto. O sea, tendríamos igual, o sea, habría una continuidad. Sí. Y en efecto, la campaña de Lenín Moreno también apeló a Neurona, por ejemplo. O sea, sí. La agencia también trabajó para Lenín Moreno en la campaña electoral de lo que nosotros conocemos. Entonces, sí me parece que es importante el dato de que así es, no tenemos que quedarnos en que es ahora el correísmo. No, mañana puede ser otro partido, o sea, porque es parte del sistema que permite este tipo, ¿no es cierto?, de operaciones político-propagandísticas electorales que se financian con recursos públicos a través de tanques de pensamiento que realmente son tanques de propaganda desde mi punto de vista. Claro, pero así planteado entonces, Sebastián, esta famosa tanques de pensamiento y esta desigualdad que usted mismo anota, nos puede llevar a que la democracia sea fracturada más de lo que ha sido
y que entonces no estamos frente a una propuesta democrática, sino hacia un camino de toma de poder, ya no con las armas, como usted recordaba, de los años 60, sino con otras armas que someten el pensamiento, y ya habrán las encuestadoras más menos 9 que dirán que está primero el fulano tal y que ya tienen más del 50% y que solo falta irles a posicionar. Esas más menos 9 están activadas ya, Sebastián. Sí, seguramente, Francisco. Mire, o sea, uno de los aspectos claves para tener una democracia o para avanzar, para que esa democracia que anhelamos todos se pueda ir consolidando, radica básicamente también en las elecciones, de que cada proceso electoral se realice, digamos, siguiendo estrictamente lo que dice la norma, y también igualmente garantizando que esas elecciones sean justas, que sean competitivas, y ahí subrayo competitivas y libres. Entonces, justas quiere decir igualmente que existan también igualdad de condiciones, competitivas, que todos tengan también la misma capacidad, el mismo financiamiento, la misma posibilidad de competir o de llegar, por ejemplo, con su mensaje a los ciudadanos, y que sea el ciudadano el que decida por quién a la final se inclina. Y también libres igualmente de que exista total flujo de información, que el mismo Consejo Nacional Electoral pueda dar las mismas franjas para que puedan cada uno publicitar sus mensajes y planes de gobierno y demás. Pero yo aquí veo que pese, más allá de lo que puede existir o está, por ejemplo, en el papel, en la ley, en la norma, en el Código de la Democracia, que creo que en algunos aspectos, por ejemplo, tiene artículos importantes, creo que igual en estos temas que estamos hablando se queda corto. Creo que si en el caso, por ejemplo, de una nueva reglamentación, por ejemplo, creo que habría que eventualmente pensar en ese sentido. Pero más allá un poco de la norma, también veo con cierta preocupación cómo el mismo Consejo Nacional Electoral, con bastante improvisación, con bastante, digamos, no sé si rigurosidad, está llevando este proceso electoral. Si algo les ha faltado es la rigurosidad. Ya ve que todavía no terminan de tener candidatos. Claro, hay reglamentos, por ejemplo, que tenían que estar ya aprobados hasta hace unas pocas semanas, hasta el día de hoy, que no han sido aprobados todavía. Muchos de estos reglamentos, e igualmente información que se debería, por ejemplo, poner en la página web del Consejo Nacional Electoral, no existe, no hay. Entonces, hay opacidad, por ejemplo, de parte del mismo Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso no nos garantiza también igualmente que este proceso se dé en estas condiciones. Y vamos al tema que ahorita estamos hablando, sobre el tema de la competitividad. O sea, vemos que hay ya organizaciones políticas que desde hace tiempo están haciendo campaña electoral, no solamente entregando bolsitas de arroz, sino también destinando ingentes recursos en redes sociales. Entonces, cuando tenemos ya, por ejemplo, que se hacen pre-campañas y hay organizaciones políticas que comienzan a llenar las redes sociales con información, ve usted que no se garantiza hasta cierto punto una competencia justa. Y prácticamente si tenemos y vemos, por ejemplo, que ciertas candidaturas tienen el apoyo financiero de afuera, tienen el apoyo financiero de ciertos países. Todavía no hemos tratado y veamos qué es lo que pasa en la campaña electoral, si es que intervienen, por ejemplo, los trolls rusos, si también van a intervenir. Pero tenemos ahí la participación de actores externos como Rusia, como Cuba, como Venezuela, digamos, todos estos países un poco que se identifican con la ola revolucionaria del siglo XXI, no nos garantiza hasta cierto punto que o sea, van posicionando, por ejemplo, un mensaje. Van posicionando un mensaje, por ejemplo, en los jóvenes. Ve usted que los jóvenes tienen el voto facultativo, los jóvenes que están entre 16 y 18 años, pero los jóvenes que igualmente llegan hasta los 30, 35 también van a tener que votar. Ya de alguna manera se les está llegando con un cierto mensaje, con unas ciertas imágenes, con unos ciertos candidatos. El mismo expresidente Correa comienza a posicionar, por ejemplo, ciertas candidaturas. Entonces vamos a una situación complicadísima donde no estamos frente, por ejemplo, a una elección cualquiera donde hay internas, de las internas surgen dos nuevos candidatos y después la gente vota. Aquí vemos que de alguna manera... Esto fue un chiste, ahí hay una imposición y el alquiler de partidos. Fíjese, Sebastián, que acaban de anunciar ayer que ya un partido retira
el respaldo a un candidato, como que esto era, le inscribo ahora, mañana ya no me gustó, no ha sido lo que yo pensaba, le retiro, no le darán la plata. O sea, así estamos, Sebastián. Así es, o sea, es complicadísimo. Entonces ahí yo diría igual, o sea, son los temas que ahora están volviendo de la política, ¿no? El hecho de que, o sea, de que de alguna manera ya no estábamos previendo, ¿no? O sea, partidos de alquiler, partidos políticos que, digamos, no son o no se vergüenza, designan, no son partidos, no candidatos. son Exactamente, que no se designan sino son gente que aparece ahí, aparece un líder que quiere participar o una persona que quiere participar en elecciones. Dice, a ver, yo tengo tanta plata, entonces voy a proponer eso al partido. Claro, entonces, pero ahí, eso en realidad es realmente... ahí Sebastián, y permítame ir donde Arturo, porque también lo que usted acaba de decir es importante, pero también crearon partidos, no solo estos tanques de pensamiento que pueden después trabajar. Crearon partidos políticos, y no les resultaba el uno, podían ir por el otro o por el otro, y vemos 3, 4 partidos con los cuales pueden incluso asomar haciendo una alianza común, ¿no es cierto? ¿Con qué plata? Con esa del Estado, con esa plata que es la que estamos diciendo o que la investigación nos lleva a buscarla y que tiene la Fiscalía que trabajarla. Pero, claro, democráticamente pensábamos en partidos políticos financiados por el Estado, que le den esta igualdad de la que nos habla Sebastián, pero que además le permitan hacer una vida de partido, que no nos llame la atención de que todo el tiempo estén activados, sino que más bien estén activados, no solo los candidatos, los partidos y el pensamiento de esos partidos. Pero esta estructura planteada no nos lleva a una actitud democrática, sino a una manipulación del pensamiento, Arturo. Sí, creo que vivimos una crisis del sistema electoral que se ha evidenciado evidentemente desde el manejo de la cabeza del CNE, o sea, de la cabeza, digo, del Consejo Electoral, y la imposibilidad que ellos tienen para manejar, por ejemplo, para controlar o para dirimir sobre aspectos electorales, las contradicciones que existen con el Tribunal de lo contencioso, o sea, ¿para qué sirve el fallo del Consejo Electoral si luego todos van a ser revisados por instancia superior? O sea, ahí hay algo que hay un problema muy grave, ¿no es cierto? Y un contencioso electoral que se lava las manos y abre estas posibilidades, ¿no? Una vergüenza resultó. Sí, es un caos, realmente no hay confianza. Y creo que el Consejo Electoral ha perdido legitimidad frente a la comunidad por todos estos problemas que se han evidenciado en la inscripción de las candidaturas. No nos han explicado cómo van a controlar o cómo están controlando la publicidad en redes sociales, ¿no? O sea, con lo que estamos viendo, lo que decía también Sebastián, ¿cuánta publicidad ya hay circulando en redes sociales desde hace mucho tiempo? Y sin embargo, hay una imposibilidad del Consejo Electoral de poder de exigir cuentas sobre eso, de precisamente buscar que las reglas sean iguales para todos, que no se repita lo mismo, que todas las elecciones se repite, que el que más recursos tiene es generalmente el que puede tener la mayor posibilidad de llegar a ganar la presidencia. Entonces, lo que sí agregaría yo, Francisco y Sebastián, es el fenómeno de Internet y redes sociales. Que creo que cambia, da un giro completo a la forma en la que los políticos llegan a las audiencias. Esto ya se ha probado en otras elecciones, en Estados Unidos, en el mismo Brexit, en Inglaterra. Hemos visto todos los mecanismos que se están empleando a través de redes sociales para llegar directamente con los mensajes que se necesitan a un público específico, a un elector que duda y que sabe que tiene que apuntalar ciertos mensajes. Entonces, evidentemente, Internet nos pone y redes sociales nos pone frente a un nuevo escenario en el tema electoral. Quien mejor entienda cómo llegar o cómo poder pegar mejor en el electorado con sus mensajes, no siempre desde una forma lícita, porque como mencionaba hace un momento, el Consejo no nos garantiza para controlar, no nos garantiza tampoco, y sabemos que buena parte al menos en las ciudades,
se va a definir en lo que se haga en redes sociales, porque hay esta restricción de la pandemia, de los meetings y todo eso. Entonces, en el campo no pasa lo mismo, porque sabemos que la penetración de Internet es todavía o sea, muy limitada, pero en las ciudades, evidentemente, la penetración de Internet y la forma en la que van a llegar con sus mensajes los candidatos es crucial, es vital. Claro. Sebastián, para concluir, yo le diría, usted definía, vienen actuando, y yo soy de los que cree que los partidos y movimientos políticos tienen que actuar. No pueden presentarse solo en campaña electoral. Entonces, a mí no me llamaría la atención, o no me llama la atención, que los partidos actúen, pero que sepamos cómo se financian, y si descubrimos cosas como estas, de que montaron estructuras desde el ejercicio del poder, eso es desleal con la democracia, Sebastián, y tiene que obligarnos a investigar. Claro, o sea, una de las funciones principales que tienen los partidos políticos, digamos, son varias las funciones, y una de ellas es estar siempre activo, no solamente participar en un proceso electoral. Claro, digamos, el objetivo de una organización política siempre es presentar candidatos y llegar al poder, es, digamos, lo que les motiva. Eso es claro. Pero el trabajo de un partido político no debería ser solamente cuando hay elecciones, sino debería ser todo el tiempo. Y básicamente los partidos vienen a ser como un intermediario que permite, por ejemplo, socializar temas, por ejemplo, de interés público hacia la ciudadanía, muestran posiciones, plantean alternativas, soluciones hacia temas. Eso es lo que, bueno, hacen o deberían hacer los partidos políticos. Pero una cosa es el tema de socialización de la política, socialización de los problemas de carácter nacional, y otra cosa muy distinta es hacer propaganda y hacer, digamos, militancia, digamos, propaganda en épocas de no campaña electoral. Y eso es lo que uno puede ver que están haciendo, y lo están haciendo ciertas organizaciones políticas, y en el caso de lo que acaba de mencionar ahorita Arturo, en este artículo, digamos, publicado en Código Vidrio, de cómo eventualmente el correísmo comienza a actuar con organizaciones satélites, como es Neurona, una consultora de comunicación, y por otro lado CELAC, un disque tanque de pensamiento. Yo, digamos, más allá de las observaciones que he podido, digamos, hacer sobre el artículo publicado por Arturo, yo más bien celebro el trabajo que hace Arturo en Código Vidrio, porque uno de los temas fundamentales, por ejemplo, en los medios de comunicación, es dedicar el trabajo al periodismo de investigación. Y yo diría que los grandes medios a veces solamente se dedican o ponen mucha atención para llenar las páginas con temas eventualmente de actualidad, pero los temas, digamos, de fondo, que requieren, digamos, ir un poco más allá de la noticia, averiguar qué es lo que pasa, por ejemplo, con esos doctores, cuáles son las causas, qué es lo que ha pasado. Eso se logra con el periodismo de investigación, y me parece importante que el trabajo que él realiza en ese sentido. Claro, creo Sebastián, el periodismo sí. de investigación, usted sabe, Arturo nos ha dicho, con los limitadísimos costos de financiamientos que se puede lograr, se hace y hacen y nos ofrecen, como el de Arturo. Los grandes medios a los que se les puede exigir cosas no han tenido el mismo respaldo, ¿no? Hay dificultades en los grandes medios. No se puede hacer el trabajo de investigación que usted dice deberían tener, no solo la actualidad. No pueden tener otros negocios que no sea, entre comillas, el que están teniendo, y ya no se puede financiar. La pandemia también ha cambiado. Entonces, los grandes medios también tienen que transformarse en digitales. Hay un gran trabajo de eso, y lo digo porque tengo esa representación adicional, pero exigirles a los medios que asuman todos los roles tampoco es justo, lo tengo que decir así, Sebastián. Sí, de acuerdo, Francisco. Yo creo que igualmente ahorita la situación de los medios, e incluso no solo de los medios de comunicación, sino de muchas empresas en el país, es realmente crítica después de la pandemia. Una situación que se ha agudizado en términos económicos, y que ahorita muchos... Y que además los que han hecho CELAC, los que han hecho Neurona, dispararon, crearon una ley, intentaron liquidarlo, Sebastián. Eso no se puede negar. Claro, así es, así es. La misma ley de comunicación y los defectos que tuvo, por ejemplo, también esas instancias de control que se crearon en el correísmo justamente para limitar el tema del trabajo libre de los medios de prensa.
Pero creo que ese es un tema, yo diría más bien en perspectiva, Francisco. Ujú. Es un tema, si es que uno dice, igual ha sido un poco el papel de los medios desde hace 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, y uno compara, por ejemplo, con el trabajo que hace, por ejemplo, un New York Times, un Los Angeles Times, un Financial Times, un El País, o un periódico como Le Monde en Francia. Tiene de alguna manera siempre unas áreas, unos departamentos de periodismo, de investigación. Porque le digo, Francisco, no solamente es el tema de que los medios tienen que lanzar temas noticiosos, las bombas, de tal tema de corrupción, tal, digamos, caso digamos, de mal manejo, sino hay que darle seguimiento a la noticia. Y muy bien, si salió un problema de corrupción, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sistema de justicia? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con tal fallo judicial? ¿Qué está pasando con el juez? ¿Qué está pasando con tal gobierno, con tal autoridad, con el Congreso, con la Asamblea, etcétera? Hay que dar seguimiento a la noticia y creo que eso se puede lograr también. Ese seguimiento se da, yo puedo decir que en medio de todas las dificultades, Sebastián, se ha logrado hacer un trabajo que también ha permitido que la sociedad tenga conciencia de lo que está pasando. Y claro, lo que nos corresponde a los medios no es de pasarnos a la actividad política, Sebastián, sino hacerles notar, darles una agenda y que los otros actores, usted nos trae los nombres de muchos periódicos prestigiosos, vea cómo se financian, vea cómo la sociedad respalda, las empresas respaldan para que se hagan las investigaciones, ¿no? No solamente, digamos, piden una, sino que colaboran para que eso funcione. Claro, así es. El tema del financiamiento igualmente de los medios de comunicación es clave. Y para que un medio de comunicación pueda cumplir con su labor, tiene que tener de alguna manera un transparente. Que ahora está muy complicado por el tema de las redes sociales, exactamente. Claro. Por el tema también de la competencia, las redes sociales, etcétera. Es bien difícil. Pero creo que ahí tenemos un tema pendiente, porque a veces siempre se ha visto, y al menos desde la época correísta, se veía que el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación es un tema como que hay que sancionar, como que el malo de la película es el medio de comunicación y es los periodistas. Yo les diría que el periodismo, la información y la comunicación es la base también de la democracia. Una ciudadanía bien esa es una de las, es una sociedad crítica y que es capaz de tomar decisiones. Claro, en virtud de eso, entonces, Arturo, ¿cuál será el próximo trabajo? Del seguimiento, porque como tú nos recordabas, tiene un seguimiento y va buscando unas consecuencias. El próximo trabajo para tenerla así como primicia y llevarnos de decir, esto se viene. ¿Cuál es el siguiente, Arturo? A ver, bueno, yo sí quisiera, comentar que sí, solamente hacer un comentario breve sobre el tema de los medios, porque yo estuve trabajando 18 años en el comercio y todos los colegas que ahora estamos fuera o que también están fuera y generaron sus propios emprendimientos digitales, oye, es una tarea súper dura, porque aquí la comunidad no está acostumbrada a pagar por el buen periodismo. O sea, eso es cuesta arriba para todos los medios digitales pequeños y evidentemente para los grandes también, que viven una crisis muy severa que se agravó evidentemente durante la época de Rafael Correa, que lo que quiso hacer es pulverizar a todos los medios de comunicación. Esa fue la estrategia, golpearles, darles un mazazo con la ley, con el sinnúmero de organismos que se crearon y crear su propio pool de medios que lo hizo. Y todos este enjambre de medios digitales, de tanques del pensamiento, básicamente sortearon porque sabían que le hirieron de muerte al periodismo ecuatoriano. O sea, es una estrategia muy perversa la que se ejecutó desde el gobierno anterior y por eso es que es importante sacar a la luz cómo se fue armando esta estructura. Ese es el aporte que coincidencialmente nosotros hemos entrado en este tema como un compromiso, Francisco, porque no tenemos ningún financiamiento concreto para este proyecto, claro, ¿no es cierto? Nosotros no recibimos... Todos sabemos quién te financia. Todos sabemos quién trabaja para financiar, en el caso tuyo al menos. Pobre María Belén, diríamos ahí, sí. O sea, nosotros realmente nos financiamos de un proyecto que tenemos de desinformación, Francisco, porque todavía estamos definiendo exactamente el modelo del negocio y, por ejemplo, una de las cosas importantes que hemos definido es que nosotros no recibimos publicidad del gobierno y del Estado, o sea, porque precisamente sabemos que ahí es donde el periodismo generalmente tiene que poner el espejo para mostrar todos los problemas, pero
ya sobre el tema, y volvía solo sobre lo que hacen los medios digitales pequeños, todo el esfuerzo de mis compañeros por salir adelante, Plan B, o sea, todos los portales que hacen Plan B, esfuerzos Mil Hojas. descomunales para financiarse, es increíble. ¿Y cómo hacer investigación cuesta arriba con esa limitación de recursos? O sea, yo sí me saco el sombrero frente a la lucha de mis compañeros por darle a la sociedad información pertinente de fondo para que puedan tomar decisiones en unas situaciones tan adversas y condiciones tan difíciles para el periodismo por el tema del financiamiento. Y sobre la otra pregunta ya, nosotros vamos a seguir, como otros colegas seguirán el tema, esperamos que otros tomen la posta, porque en periodismo todo es una continuidad, no nos inventamos el agua tibia, hacemos seguimiento de las noticias y nosotros con mayor o menor experiencia lo que hacemos es tratar de profundizar y de entender los fenómenos en sus complejidades para poder dar una radiografía más completa de cada uno de estos acontecimientos. Y yo les quiero agradecer tanto a Sebastián Mantilla como a Arturo Torres por debatir, por compartir sus inquietudes. Este trabajo es así, permanente, todos los días, ¿no? La comunicación tiene que ver con eso, las investigaciones también sobre eso. Y a propósito de lo que decía Arturo, Plan B tiene ya en circulación el libro de los 40 años de democracia con actores que habrá que verlo. Por ejemplo, ahí comprar el libro, ojalá podamos conversar con Juan Carlos Calderón sobre lo que está pasando y qué conclusiones puede tener esa investigación hecha. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos, Arturo también. Con ustedes estamos terminando esta mañana de diálogo, nos estamos encontrando el día viernes. Gracias, Arturo, gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, este ha sido el aporte de hoy. Nos estaremos encontrando mañana nuevamente. Como nos dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces.